El CEO silencioso se hizo pasar por conserje durante una semana. Solo una chica en prácticas lo trató como a un ser humano. Entre docenas de aprendices desesperados por impresionar, solo una joven, Sofía Herrera, se detuvo a su lado y le preguntó, ¿necesita ayuda con eso? No tenía ni idea de que acababa de mostrarle amabilidad al hombre más poderoso de la empresa. Porque nadie dentro de la torre de 47 pisos sabía que el conserje callado que trapeaba los pisos cada mañana era en realidad Lucas Fuentes, el frío y silencioso director ejecutivo al que solo habían visto en los noticieros financieros. Durante una semana, mantuvo la cabeza baja. Recogió vasos de café desechados. Escuchó insultos casuales. Observó sonrisas perfectas de personas que adoraban hablar de cultura empresarial mientras trataban a los trabajadores invisibles como robots. Y Lucas no tenía idea de que esta pasante de un pueblo pequeño estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Y lo obligaría a enfrentar la verdad más dolorosa. Su empresa no carecía de talento. Carecía de personas que todavía supieran ver a otro ser humano. Nadie dentro de la sede central de 47 pisos de Fuentes y Asociado Logística sabía que Lucas Fuentes había dejado de ser su director ejecutivo ese lunes por la mañana. Al menos no de una manera que pudieran reconocer. A las 8:05 a.m., Lucas se sentó a la cabeza de la mesa ejecutiva, mirando más allá de los muros de vidrio hacia el centro de Chicago. La ciudad allá abajo ya estaba despierta, camiones rodando por calles estrechas, trenes cruzando puentes de acero, el lago gris bajo un cielo matutino duro. Detrás de él, Valentina Ríos hizo clic en la siguiente diapositiva. La satisfacción de los empleados ha subido un 12%, dijo con suavidad. El compromiso con la formación es sólido. El nuevo grupo de aprendices ha respondido muy bien a nuestro programa de liderazgo. En la pantalla, barras azules brillantes trepaban hacia arriba. Respeto, inclusión y responsabilidad son las 3 palabras más usadas en los formularios de retroalimentación. Varios ejecutivos asintieron. Lucas no lo hizo. Tenía 37 años, era silencioso por reputación, temido por quienes confundían la quietud con enojo. La mayoría de los empleados solo lo conocían por entrevistas en noticieros financieros y el retrato enmarcado en el vestíbulo. Frío, brillante, inalcanzable. Pero esa mañana, debajo del brillante informe de Valentina, había una carta doblada escrita con tinta azul despareja. Era de Don Hilario. Don Hilario tenía 63 años. Era conserje y había trabajado en el edificio durante 18 años. Estaba de baja médica por una cirugía de rodilla, pero antes de irse le había escrito directamente a Lucas. Señor Fuentes, no creo que usted sepa cómo se siente su empresa desde el piso más bajo. La carta describía cómo ignoraban al personal de limpieza, se burlaban de los guardias de seguridad, culpaban a los trabajadores de almacén por fallos de software y las quejas desaparecían dentro de recursos humanos. La última oración había perseguido a Lucas todo el fin de semana. Señor, este lugar todavía funciona, pero no sé si todavía tiene corazón. Valentina terminó su presentación con una sonrisa calmada. Como puede ver, la cultura es saludable. Existen preocupaciones aisladas, por supuesto, pero nada sistémico. Lucas levantó la vista. Don Hilario presentó una queja antes de su licencia. Valentina sonrió, tensa y apenas perceptible. Sí, la revisamos y no requirió escalamiento. Don Hilario ha estado bajo estrés físico. A veces los empleados de larga trayectoria tienen dificultades con el cambio. Lucas no dijo nada. Eso era lo que más inquietaba a la gente. Raramente alzaba la voz. Simplemente se volvía más callado. Esa noche, después de que los pisos ejecutivos se vaciaron, Lucas tomó el elevador de servicio hasta el sótano. En un estrecho cuarto de suministros, un uniforme gris colgaba de un gancho. Un gafete temporal estaba sujeto al bolsillo. Eduardo Méndez. Por seguridad, Lucas se quitó el reloj y lo guardó en el bolsillo del abrigo. Para el lunes por la mañana, Lucas Fuentes había desaparecido del piso superior. Eduardo Méndez llegó a las 6:40 de la mañana empujando un cubo de trapeador amarillo. Nadie lo miró 2 veces. En el piso de los aprendices, 18 nuevos contratados se reunían frente a una aula con paredes de vidrio, cargando computadoras portátiles, café y ambición nerviosa. Lucas bajó la cabeza y comenzó a trapear cerca de la estación de café. Un joven con chaqueta azul marino pasó junto al letrero de piso mojado sin disminuir la velocidad. Cuidado, dijo Lucas en voz baja. El aprendiz lo miró por encima del hombro, irritado. Entonces no trapees por donde camina la gente. Unos pocos más se rieron. Más tarde,
una mujer de marketing dejó una taza vacía en el carrito de limpieza de Lucas, aunque había un bote de basura a menos de 1 metro. Gracias, dijo, ya alejándose. A media mañana, Lucas entendió lo que don Hilario quería decir. No era un acto dramático de crueldad. Eran 100 pequeños permisos. Una puerta que se deja cerrar en la cara de alguien. Un derrame abandonado para que otro lo limpie. Un nombre ignorado porque un uniforme lo había reemplazado. Entonces una silla chirrió contra el piso. Lucas giró. Una joven la estaba apartando de su camino antes de que él llegara a la esquina. Llevaba una blusa color crema sencilla, pantalones negros y zapatos que parecían nuevos pero no caros. Disculpe, dijo. No quería que tuviera que trapear alrededor. Lucas miró su gafete, Sofía Herrera, programa de prácticas, Ohio. Está bien, dijo él. Ella dudó y luego preguntó, ¿necesita ayuda con los demás? Era una pregunta pequeña, ordinaria, humana. Dentro del aula, otros aprendices se reían demasiado fuerte de los chistes de Valentina, se enderezaban cada vez que un gerente pasaba. Pero Sofía se había detenido por un conserje que nadie más se molestaba en ver. No, dijo Lucas suavemente. Yo lo tengo. Sofía sonrió. Bueno, gracias por impedir que este lugar se desmorone. Luego Valentina llamó a todos adentro. Lucas se quedó en el pasillo, con una mano apoyada en el palo de la mopa, viendo a Sofía tomar asiento detrás del vidrio. Por primera vez en años, se preguntó si la reunión más importante del edificio no estaba ocurriendo arriba. Tal vez estaba ocurriendo justo allí, junto al letrero de piso mojado, donde solo una persona había recordado que él era humano. Sofía Herrera había pasado la noche antes de la orientación planchando la misma blusa color crema 2 veces. No era cara. Nada en su maleta lo era. Había empacado 2 pares de pantalones, 3 blusas, una chaqueta de liquidación y unos zapatos negros que le apretaban los talones pero que se veían lo suficientemente profesionales si nadie miraba muy de cerca. Su departamento en Chicago era temporal, pequeño y demasiado cerca de las vías del tren. Cada vez que el piso temblaba, se recordaba a sí misma que seguía siendo mejor que regresar a Ohio con otro plan inconcluso. Necesitaba este trabajo, no lo quería, lo necesitaba. Había préstamos estudiantiles esperando en su bandeja de entrada. Estaba la factura de los medicamentos de su madre pegada con cinta al refrigerador en casa. Estaba su hermano menor, Caleb, que nunca pedía ayuda, pero que había comenzado a tomar turnos extra en el taller después de la embolia de su madre. Sofía había tomado un año libre de la universidad para ayudar en casa. La gente lo llamaba responsabilidad, pero la responsabilidad no se veía impresionante en un currículum. Parecía un vacío. Así que cuando Fuentes y Asociado Logística la aceptó en su programa de prácticas, se dijo a sí misma que esta era su oportunidad de demostrar que pertenecía a algún lugar más grande que ese pequeño pueblo de Ohio donde todos sabían lo que debían tus padres y lo que no habías terminado. Dentro del salón de entrenamiento, pertenecer parecía venirle naturalmente a Mateo Acosta. Llegó 5 minutos temprano con un traje azul marino que parecía hecho a la medida y una sonrisa que parecía practicada. A las 9:15, todos sabían que se había graduado en Northwestern, había hecho prácticas en Nueva York y una vez tomó café con alguien que ahora trabajaba en capital privado. No presumía exactamente. Eso era lo que lo hacía efectivo. Dejaba caer sus logros suavemente, como si le diera vergüenza, y dejaba que otros los recogieran. Valentina Río lo notó de inmediato. Excelente punto, Mateo, dijo después de su primera respuesta. Mateo sonrió, modesto y brillante, solo me apoyo en lo que usted dijo. Sofía escribió esa frase y luego la tachó. Podía analizar retrasos en almacenes, comparar eficiencia de rutas y detectar fallas en un flujo de trabajo después de 10 minutos de ver a la gente moverse. Lo que no podía hacer era hacer que las personas poderosas se sintieran inteligentes mientras fingían que la idea había sido suya todo el tiempo. Durante el primer descanso, los aprendices se reunieron cerca de la estación de café. Sofía se quedó un poco apartada, revolviendo crema en polvo en un café que se había quemado. Mateo se apoyó en el mostrador con otros 2 aprendices, Brandon y Elisa. Oye, dijo Brandon, asintiendo hacia el pasillo, ese es el chico de mantenimiento asignado a nosotros toda la semana. Lucas, que todavía llevaba el gafete que decía Eduardo Méndez, estaba limpiando círculos de café de una mesa cercana. Mateo lo miró de reojo. Parece que sí. Bien. Somos lo suficientemente importantes para tener nuestro propio conserje. Elisa se rió. Sofía miró su taza. Hubiera sido fácil no decir nada. Todos los demás lo hicieron.
Mateo recogió un palillo usado y lo lanzó hacia la basura. Falló y cayó junto al carrito de Lucas. Ups, dijo Mateo. Eduardo lo tiene. Lucas se agachó sin decir palabra. Sofía se adelantó primero, recogió el palillo y lo dejó caer en la basura. Mateo la miró. No tenías que hacer eso. Lo sé, dijo Sofía. Es su trabajo. Sofía lo miró a los ojos. Pero ensuciar no lo era. El pequeño círculo se quedó en silencio, no dramáticamente, no lo suficiente para armar una escena, solo lo suficiente para que el aire cambiara. Mateo soltó una risa corta. Ohio, ¿verdad? Sofía sintió el golpe de la palabra como él pretendía, pequeño, poco sofisticado, fuera de lugar. Sí, dijo ella. Él sonrió. Eso explica los modales. Por un segundo, Sofía casi le devuelve la sonrisa. Eso era lo que la gente hacía cuando quería sobrevivir en una sala. Suavizaban los insultos fingiendo no entenderlos. En cambio, tomó su café y regresó a su asiento. Al otro lado del pasillo, Lucas seguía limpiando la mesa, pero sus ojos la seguían. La mañana continuó con ejercicios en equipo, evaluaciones de liderazgo y los discursos pulidos de Valentina sobre la cultura. En Fuentes y Asociados, dijo Valentina, valoramos la confianza. Valoramos la iniciativa. Valoramos a las personas que saben cómo dar un paso al frente. Sofía se preguntó si había espacio para quienes se apartaban para que otro no tuviera que agacharse. En el almuerzo, llevaron comidas en caja al salón de entrenamiento. Los aprendices comieron rápido mientras intentaban sonar impresionantes entre bocado y bocado. Cuando terminaron, la mayoría dejó sus envases esparcidos sobre las mesas. Mateo apiló su tazón de ensalada vacío en el carrito de limpieza de Lucas al pasar. Gracias, Eduardo, dijo sin mirarlo. Sofía se levantó, recogió su propia basura y luego recogió silenciosamente 2 envases dejados por otros. Brandon sonrió con sorna. Cuidado, Sofía. Si sigues así, te ascenderán a mantenimiento. Un par de personas se rieron. El rostro de Sofía se calentó, pero siguió caminando hacia el bote de basura. No dio un discurso. No avergonzó a nadie. Simplemente hizo lo que debería haber sido normal. Eso fue lo que más inquietó a Lucas. Ella no estaba representando bondad. Estaba pagando el precio. Al final del día, ya había visto el patrón con claridad. Mateo era recompensado por sonar como un líder. Sofía era castigada, suave y socialmente, por actuar como una persona decente cuando nadie importante miraba. Y lo peor era que Valentina parecía preferirlo así. Cuando los aprendices salieron, Sofía fue la última en irse. Notó que Lucas levantaba una pila pesada de sillas junto a la pared. Se detuvo. ¿Seguro que no necesita ayuda? Lucas casi dice que no otra vez. Luego miró la habitación detrás de ella. Las tazas abandonadas, los cuadernos caros, las migas dejadas en la alfombra por personas entrenadas para liderar su empresa. Levantó un extremo de la pila. Puedes agarrar el otro lado. Sofía sonrió, cansada pero genuina. Juntos, movieron las sillas de vuelta a su lugar. Por primera vez ese día, Lucas no se sintió invisible. Y por primera vez, Sofía no se sintió del todo sola. Para el miércoles por la mañana, el programa de aprendices dejó de parecer una orientación y empezó a parecerse a una competencia. Valentina Ríos entró al salón con paredes de vidrio cargando una pila de carpetas contra el pecho. Las puso sobre la mesa del frente y miró a los 18 aprendices como si ya los estuviera clasificando entre ganadores y sobrantes. Hoy comienza su primera evaluación importante, dijo. Trabajarán en equipos para diseñar una propuesta que mejore la eficiencia de entregas en nuestras rutas del Medio Oeste. Varias personas se enderezaron en sus sillas. Sofía también. Valentina continuó. Presentarán su propuesta el viernes por la mañana ante la alta dirección. Buscamos pensamiento estratégico, claridad de datos y presencia ejecutiva. Ante la frase presencia ejecutiva, Mateo Acosta sonrió. Fue elegido como líder del equipo de Sofía en menos de 5 minutos. No hubo votación. Valentina simplemente recorrió la sala con la mirada y dijo, Mateo, ¿por qué no coordinas el grupo 3? Mateo aceptó con la cantidad justa de humildad, feliz de ayudar. Sofía se sentó frente a él con otros 3 aprendices. Brandon abrió un documento compartido. Elisa buscó informes de entregas anteriores. Mateo destapó un bolígrafo como quien se prepara para firmar un tratado. Bien, dijo, pensemos a lo grande.
Automatización, centros regionales, reducción de costos. A la alta dirección le encantan las ideas limpias y escalables. Sofía miró los datos de rutas en su computadora portátil. Las ideas limpias no siempre funcionan de manera limpia, dijo. Mateo levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Ella giró la pantalla ligeramente. Los retrasos en el medio oeste no solo son por distancia de ruta. Mira esto. Los envíos tardíos se disparan después de tormentas, pero el software no parece ajustar lo suficiente los horarios de los conductores. Los conductores siguen siendo penalizados cuando la ruta era poco realista desde el principio. Brandon frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Trabajé en un almacén en mi pueblo, dijo Sofía. Operación pequeña, pero el mismo patrón. Despacho prometía ventanas de entrega que se veían bien en papel. Luego culpaban a los conductores cuando el clima, demoras en carga o malas rutas las hacían imposibles. Mateo se inclinó más cerca, de repente interesado. Sofía continuó, ganando confianza. Y también culpan a los equipos de almacén. Pero si un camión llega tarde porque el horario era imposible, todo el muelle se atrasa. Entonces el almacén parece ineficiente. No es un solo departamento el que falla. Es el sistema protegiéndose a sí mismo culpando a quien tiene menos autoridad. Por una vez, nadie se rió. Elisa tecleó rápido. Eso es realmente sólido, dijo. Mateo asintió. Muy práctico. Podemos usarlo. Sofía sintió un pequeño alivio en el pecho. Durante la hora siguiente, trazó el problema, software de rutas que ignoraba patrones climáticos locales, turnos de almacén con falta de personal durante ventanas de demanda predecibles, retroalimentación de los conductores que nunca llegaba a los tomadores de decisiones. Sugirió un programa piloto que emparejara analistas de datos con supervisores de almacén y conductores antes de finalizar las rutas. Mateo escuchó atentamente. Demasiado atentamente, pensó Lucas. Estaba fuera de la sala limpiando huellas dactilares del vidrio. Desde allí podía ver el documento compartido proyectado débilmente en la computadora de Sofía. Su nombre aparecía junto a varios puntos. Para el almuerzo, Mateo ya la elogiaba. Sofía, esto es bueno, dijo, muy bueno. Solo necesita un marco más ejecutivo. Ella sonrió insegura pero agradecida. Claro, puedo pulir el lenguaje. Yo me encargo de eso, dijo Mateo. Tú tienes la perspectiva de campo. Yo lo haré presentable para la sala de juntas. La frase le molestó, pero lo dejó pasar. Esa noche, después de que los demás se habían ido, Sofía abrió el documento compartido desde su departamento. El tren retumbó junto a su ventana mientras el archivo cargaba. Al principio pensó que había abierto la versión equivocada. Su sección había desaparecido, no borrada exactamente, absorbida. Sus observaciones sobre conductores, clima y cuellos de botella en almacenes habían sido reescritas bajo un nuevo título, según Mateo, Marco Estratégico de Operaciones. Su nombre había sido movido a una sección más pequeña cerca del final, Investigación de apoyo. Sofía miró la pantalla hasta que las palabras se difuminaron. Hizo clic en el historial de versiones. Ahí estaba. Mateo había editado el documento a las 7:42 de la tarde. Sus notas habían sido reorganizadas, renombradas, pulidas y tomadas. A la mañana siguiente, lo abordó antes de que comenzara la formación. Mateo, ¿podemos hablar del documento? Él no pareció sorprendido. Claro. Moviste mi análisis a tu sección. Lo simplifiqué. Quitaste mi nombre del marco principal. Mateo suspiró suavemente, como hace la gente cuando quiere que la paciencia parezca generosidad. Sofía, esto es un proyecto de equipo. La propiedad se diluye. Además, el liderazgo se trata de dar forma a la estrategia. No pido crédito especial. Dijo ella. ¿Pido que no me borren? La expresión de Mateo se enfrió. Cuidado, ese tipo de lenguaje puede hacerte parecer problemática. Ahí estaba, la advertencia debajo de la sonrisa. Problemática, poco pulida, no encaja en la cultura. Sofía pensó en su blusa de liquidación, su dirección de Ohio, el vacío en su currículum, la forma en que Valentina miraba a Mateo como si él ya perteneciera. Se odió a sí misma por dudar. Durante la revisión de la tarde, Valentina lavó el borrador del grupo 3. Excelente síntesis, Mateo, dijo. Este es exactamente el tipo de lente de liderazgo que queremos ver.
Mateo asintió. Gracias. El equipo contribuyó, por supuesto. Sofía se quedó quieta. Tenía las manos cruzadas debajo de la mesa para que nadie pudiera verlas temblar. Afuera de la sala, Lucas hizo una pausa con una botella de spray en una mano y un paño en la otra. Había visto suficiente. Después de la sesión, encontró a Sofía sentada sola cerca del final del pasillo, fingiendo revisar correos mientras se secaba rápidamente debajo de un ojo. Se detuvo junto a ella. ¿Estás bien?, preguntó. Sofía soltó una risa sin humor. Estoy bien. Solo estoy aprendiendo cómo funcionan las cosas. Lucas apoyó ambas manos en el palo de la mopa. No, dijo en voz baja. Estás aprendiendo cómo las cosas rotas les piden a las personas decentes que se adapten. Ella lo miró. Para ser un conserje, Eduardo Méndez tenía una forma de hablar como alguien que había pasado años dentro de habitaciones con puertas cerradas. Sofía tragó saliva. Si digo algo, soy problemática. Si no digo nada, desaparezco. El rostro de Lucas se suavizó, aunque su voz se mantuvo baja. No dejes que esto te enseñe que el silencio es prueba de madurez. La frase quedó suspendida en el aire entre ellos. Sofía lo estudió entonces, realmente lo estudió. La postura cuidadosa, la marca pálida con forma de reloj en su muñeca, la forma en que notaba todo y reaccionaba a casi nada. Eduardo, dijo lentamente, ¿alguna vez fue gerente? Lucas miró hacia la sala de entrenamiento donde Mateo se reía con Valentina. Después de un momento, respondió, he sido responsable de personas. No es lo mismo. No, dijo Lucas. No lo es. Luego empujó su carrito por el pasillo, dejando a Sofía con un pensamiento nuevo y extraño. Tal vez el conserje no era quien todos creían que era. Y tal vez, por primera vez desde que había llegado, alguien había visto exactamente lo que le estaban quitando. Para el jueves por la tarde, el piso de los aprendices ya no parecía un lugar de aprendizaje. Parecía un escenario. La sala de conferencias había sido despejada de escritorios y llena de mesas altas de cóctel, ya suave, bandejas de plata con aperitivos y ejecutivos con las sonrisas relajadas de personas que todavía estaban juzgando a todos. Para la mayoría de los aprendices, el evento de networking se sentía como una oportunidad. Para Sofía, se sintió como una prueba que no le habían enseñado a pasar. Se paró cerca del borde de la sala con los mismos pantalones negros que había usado esa mañana, sosteniendo un vaso de agua con gas que no había tocado. A su alrededor, la gente reía con soltura sobre escuelas de posgrado, viajes de esquí, pasantías de verano y padres que conocían a alguien en alguna junta directiva. Sofía sabía de retrasos de envíos, ruido de almacenes y cómo estirar un cheque de pago. No sabía cómo convertir esas cosas en encanto. Al otro lado de la sala, Mateo Acosta estaba prosperando. Estaba con Valentina Ríos y un vicepresidente de operaciones llamado Gerardo Keller, hablando con la facilidad segura de alguien que nunca se había preguntado si pertenecía allí. Nuestra propuesta se centra en la corrección predictiva de rutas, decía Mateo. La clave es replantear la ineficiencia del Medio Oeste como un problema de coordinación a nivel de sistemas. Los dedos de Sofía se apretaron alrededor de su vaso. Esos eran sus puntos: retrasos climáticos, penalizaciones a conductores, cuellos de botella en almacenes, bucles de retroalimentación de personas que realmente tocaban el trabajo. Gerardo asintió. Interesante. ¿De dónde surgió esa idea? Sofía se acercó antes de perder el valor. Parte vino de patrones de almacén, dijo. Cuando los horarios de ruta ignoran las condiciones locales, el retraso se transfiere a los conductores y equipos de muelle. Vi eso pasar mucho cuando trabajaba. Mateo sonrió e intervino con suavidad. Sofía tiene una perspectiva muy de campo, dijo. Es un color útil. Yo lo transformé en el marco operativo. Algunas personas rieron cortésmente, no a gritos. Eso habría sido más fácil de enfrentar. Esto era más suave, más limpio, el tipo de insulto que usa corbata. Valentina lo escuchó. Sofía vio que ella lo escuchaba. Pero Valentina solo alzó su copa y dijo, Mateo ha hecho un excelente trabajo traduciendo observaciones crudas al lenguaje de liderazgo. Observaciones crudas. Otra vez, Sofía sintió que el calor le subía al rostro. Quiso responder. Quiso decir que el lenguaje de liderazgo no significaba nada si borraba a las personas que entendían el problema. En cambio, se lo tragó. En el extremo opuesto de la sala, Lucas estaba en su uniforme gris de mantenimiento, recogiendo platos vacíos de una mesa lateral. Había visto el intercambio.
también había visto la decisión de Valentina de no detenerlo. Entonces una copa de vino se escurrió de la mano de Brandon y se rompió cerca de las mesas de cóctel. El vino tinto se derramó por el piso pálido. Todos retrocedieron. Mateo miró hacia Lucas. Eduardo, lo llamó, lo suficientemente alto para que su pequeño círculo lo oyera. Será mejor que recoja eso antes de que alguien importante arruine sus zapatos. Un par de aprendices se rieron. Lucas dejó los platos y alcanzó su carrito. Mateo añadió: pero cuidado, ese piso cuesta más que tu cheque mensual. La sala se quedó en silencio por medio segundo. Luego alguien soltó una risa incómoda, y el momento intentó desaparecer. Sofía no lo permitió. Cruzó la sala, se agachó y comenzó a recoger los pedazos de vidrio más grandes con una servilleta. Sofía, dijo Lucas en voz baja, moviéndose hacia ella. No lo hagas. Pero ella ya había alcanzado un fragmento cerca de la pata de la mesa. El vidrio le cortó la palma de la mano. Inhaló bruscamente. Una línea de sangre apareció brillante contra su piel. Por primera vez en toda la noche, la sonrisa de Mateo flaqueó. Lucas estuvo a su lado al instante, no como un conserje obedeciendo una orden, sino como un hombre que había olvidado qué papel se suponía que debía interpretar. Se arrodilló, tomó un paño limpio de su carrito y lo presionó suavemente contra la mano de ella. Sujeta esto, dijo, con voz baja. Sofía lo miró. Había algo en su rostro que no pudo nombrar. Enojo, sí, pero no contra ella. Preocupación controlada tan intensamente que casi parecía dolor. Estoy bien, susurró ella. No, dijo él, está sangrando. Por un momento, el ruido de la fiesta se desvaneció. Sofía solo vio al hombre arrodillado frente a ella, sosteniendo su mano como si su pequeña herida importara más que los ejecutivos que los miraban. Entonces Mateo aclaró su garganta. Bueno, esto se está poniendo dramático. Sofía se levantó lentamente, todavía sosteniendo el paño contra su palma. Miró a Mateo, luego a los demás que se habían reído porque era más fácil que objetar. Puedes ser inteligente, dijo, con voz temblorosa pero clara. Puedes ser impresionante. Puedes saber exactamente qué decir en salas como esta. La mandíbula de Mateo se tensó. Pero nada de eso te da derecho a ser más pequeños a los demás. La sala quedó en silencio. Valentina se adelantó de inmediato. Sofía. Dijo suavemente, lo que sonó peor que un grito. Creo que deberías salir un momento y recomponerte. Sofía la miró fijamente. Estoy compuesta. La expresión de Valentina no cambió. Esto es un entorno profesional. El control emocional importa aquí. Ahí está otra vez, la invisible marca roja. No pulida, no adecuada, no es material de liderazgo. Sofía miró el paño en su mano. La sangre había empezado a traspasarlo. Lucas se levantó a su lado, con los ojos fijos en Valentina. Por un segundo peligroso, casi dice su nombre como el mismo, pero se quedó en silencio, no porque Valentina tuviera razón, sino porque cuando finalmente hablara, quería que toda la empresa lo escuchara. Sofía salió de la fiesta sola. Detrás de ella, el jazz comenzó de nuevo, más suave que antes. Y Lucas Fuentes, todavía vestido como Eduardo Méndez, miró a su alrededor a los rostros pulidos de sus futuros líderes y entendió algo con una certeza fría y enfermiza. Don Hilario no había exagerado. Lo había minimizado. A la mañana siguiente, Sofía recibió la solicitud de reunión a las 8:12. Valentina Ríos, revisión de RRHH, 8:30 de la mañana. Sin explicación, sin saludo, solo un bloque en el calendario que apareció en su pantalla como un veredicto. Sabía antes de entrar a la oficina de Valentina. La habitación estaba demasiado limpia, demasiado brillante, demasiado cuidadosamente dispuesta. Valentina estaba sentada detrás de un escritorio de vidrio con el archivo de aprendiz de Sofía abierto frente a ella. Una nota digital roja brillaba junto al nombre de Sofía. Valentina sonrió como si esto fuera una amabilidad. Sofía, quiero comenzar diciendo que tienes potencial. Sofía se quedó muy quieta. Pero el potencial debe ir acompañado de adaptabilidad, continuó Valentina. Anoche surgieron preocupaciones sobre tu control emocional en un entorno de liderazgo. Tenía la mano sangrando, dijo Sofía. Y lamento que haya pasado, pero el problema no es la lesión. Es cómo manejaste el momento después. Sofía miró el archivo. Valentina no intentó ocultarlo. No es material de liderazgo.
Las palabras parecían pequeñas en la pantalla. Más pequeñas de lo que se sentían. Valentina juntó las manos. Este programa es competitivo. No quiero que una noche incómoda defina tu reputación profesional. Si eliges retirarte voluntariamente, podríamos enmarcarlo como un problema de timing. Podrías volver a postular en 6 meses. Sofía entendió entonces. Valentina no le estaba ofreciendo misericordia. Le ofrecía desaparecer. ¿Y Mateo? Preguntó Sofía en voz baja. Lo que le dijo a Eduardo, lo que hizo con el proyecto. La expresión de Valentina se enfrió un grado. Mateo demuestra madurez ejecutiva. Puede que no estés de acuerdo con su estilo, pero el liderazgo a menudo requiere confianza. Tomar crédito por el trabajo de otro es confianza. Valentina se reclinó. Ten cuidado, Sofía. Las acusaciones requieren evidencia. No había nada más que decir. Sofía salió de la oficina con su carpeta pegada al pecho, aunque no recordaba haberla recogido. Caminó más allá de los ascensores, más allá del salón de entrenamiento, más allá de la estación de café donde alguien ya había derramado azúcar y lo había dejado ahí. En la puerta de la escalera, finalmente se detuvo. Los escalones de concreto estaban vacíos y fríos. Sofía se sentó a medio camino entre los pisos y se cubrió la boca con una mano, no porque estuviera llorando fuerte, sino porque temía que pudiera hacerlo. La puerta se abrió unos minutos después. Eduardo Méndez entró cargando un pequeño botiquín de primeros auxilios y una botella de agua. Sofía se rió una vez, con amargura. Aparece siempre que alguien está teniendo el peor día de su vida. Lucas miró su palma vendada. Solo entre semana. A pesar de sí misma, casi sonríe. Luego se quebró. Pensé que si trabajaba lo suficiente sería suficiente, dijo. Si seguía siendo decente, si no jugaba a los juegos. Pero tal vez en lugares como este, ser decente solo hace que sea más fácil que te pisotee. Lucas se sentó un escalón más abajo, dejando espacio entre ellos. No, dijo. Eso es lo que lugares como este quieren que creas. Sofía lo miró. El problema no es que seas amable, continuó. El problema es un sistema que ha aprendido a castigar a las personas que se niegan a actuar. Ella estudió su rostro, la voz tranquila, las palabras cuidadosas, la forma en que sonaba menos como un conserje consolando a un aprendiz y más como un hombre confesando algo que había ayudado a construir. Eduardo, preguntó suavemente, ¿alguna vez fue gerente? Los ojos de Lucas se movieron hacia la estrecha ventana de la escalera. Por un largo momento no dijo nada. Luego respondió. Fui responsable de mucha gente, y no los vi a tiempo. Sofía esperó, pero él no le dio más.